Bueno, veamos entonces el problema 3 que nos plantea la energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales. Repito, la energía potencial electrostática de un sistema de cargas puntuales es el trabajo necesario para transportar las cargas desde una distancia infinita hasta sus posiciones finales. Es lo que hicimos en el punto anterior para 2 y 3 partículas. Habíamos encontrado el trabajo, ahora sabemos que ese trabajo necesario para transportar es igual a la energía potencial del sistema. Se supone que inicialmente la distancia de separación entre las cargas es infinita. Es decir, supongamos que inicialmente tenemos infinitas cargas, todas separadas infinitamente una de otra. Perdón, no tenemos infinitas cargas, tenemos un número de cargas, estamos hablando de cargas discretas, no sé, supongamos 5 cargas, entonces acá tendremos n igual a 5, distanciadas infinitamente una de otra. Podríamos decir 5, 6, 10, 15, el número de cargas que quisiéramos. Y lo que vamos a tener que hacer es, traemos una carga desde el infinito hasta alguna posición. El trabajo que invertimos para hacer eso es 0, porque no hay nada. Siguen estando todas las otras separadas infinitamente de esta. Por lo tanto, no ejercen ninguna fuerza sobre ella. Pero quiero traer una segunda carga, y a medida que la voy acercando a esta carga va experimentando. Esta carga la dejo fija, la clavo en un cierto lugar y no le permito moverse. En cambio, a esta otra que la estoy moviendo, va a experimentar una fuerza y por lo tanto yo tengo que, si las fuerzas son iguales, yo tengo que estar haciendo una fuerza y por lo tanto tengo que realizar yo trabajo para traer a esa segunda carga. Luego para una tercera, luego para una cuarta, etcétera, etcétera, voy a tener que ir haciendo lo mismo. Cuando traigo la tercera, esa tercera va a experimentar fuerzas debido a la presencia de la primera y la segunda. Cuando traiga la cuarta va a experimentar fuerzas debido a la primera, la segunda y la tercera, etcétera. Demostrar que la energía potencial electrostática U de un sistema de n cargas puntuales Q sub I es esto que está acá, donde B sub I es el potencial en la posición de la carga iésima producida por todas las demás, el potencial por todas las demás cargas. Utiliza el principio de inducción, es decir, me propone o me sugiere partir de usar primero una carga, después poner 2 cargas, después 3 cargas, después 4 cargas y generalizar. Fíjense que acá aparece la energía potencial y no la diferencia de energía potencial. Yo lo que voy a considerar es que la energía potencial es 0 para la configuración en que todas las cargas están separadas infinitamente unas de otras. Cuando todas las cargas estén separadas unas de otras, la energía potencial es 0. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? La energía potencial electrostática de 2 cargas puntuales separadas a una distancia R1,2 se calcula del siguiente modo. Tengo el trabajo debido a la fuerza que experimenta 2 debido a 1. Esta fuerza interna del sistema es la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a 1. Y hago la integral de línea entre infinito y P2. Es decir, a la carga 2 la muevo hasta la posición P2. Como F21 es igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado por R versor, entonces este producto escalar ya sabemos que queda igual a esto que está acá. Me queda solo una integral en R. Esa integral me da este resultado que está acá, donde ya estoy evaluando en los extremos de integración, R1, 2 y infinito. Entonces el trabajo me da este valor que vimos hoy más temprano, que era un trabajo negativo si las dos cargas tienen igual signo, y positivo si las dos cargas tienen signos opuestos. Ahora, la diferencia de energía potencial es el opuesto del trabajo, y por lo tanto va a ser K por Q1 por Q2 sobre R1,2. Recordemos que P2 es un punto situado a una distancia R1,2 de Q1 y que F2,1 es la fuerza electrostática sobre Q2 debido a la presencia de Q1. Otra vez, esto es diferencia de energía potencial
diferencia de energía potencial, o sea, energía final menos energía inicial. Y si yo considero que la energía inicial es cero en este caso, es decir, cuando las dos partículas estaban separadas infinitamente, ahí digo, esa es la configuración en la cual quiero que U sea cero. Entonces U, que es U final, U cuando están separadas una distancia R1, 2, las dos partículas, va a tener este valor. El trabajo que realizan ahora las fuerzas del sistema, es decir, esta misma F21, por ejemplo, es una fuerza del sistema, para llevar una partícula de carga Q3 a la posición P3 a distancia R13 de Q1 y R23 de Q2 es, lo que voy a hacer es poner una tercera carga. Este trabajo, que lo voy a llamar W', es igual a la integral de línea de F31, es decir, la fuerza sobre 3 debido a 1, entre infinito y P3, el punto P3, y la integral de línea de la fuerza sobre la partícula de carga 3, o sobre la partícula de carga Q3, debido a la carga Q2, entre infinito y P3. Hago las integrales. Fíjense que en los dos casos me quedan signos negativos. Esto independientemente después de los signos de las cargas. Por eso cuando ustedes hagan problemas, en principio no tienen nada que decir de si tenemos cargas positivas o negativas. Eso se hace al final, se reemplazan los valores de las cargas. Hasta acá todo es general. Vale tanto para cargas positivas como negativas. Entonces, ese trabajo W' vale esto que está acá. ¿Qué trabajo es este? El trabajo de las fuerzas internas del sistema para traer a la partícula de carga Q3 desde el infinito hasta algún punto que está a una distancia R13 de la partícula de carga Q1 y R23 de la partícula de carga Q2. Este trabajo de fuerzas internas. Entonces, el trabajo realizado por las fuerzas internas del sistema para lograr la configuración final es esto que está acá, menos K por Q1 por Q2 sobre R12, menos K por Q2 por Q3 sobre R23, menos K por Q1 por Q3 sobre R13. Este es el trabajo total para reunir Q1 acá, Q2 acá y Q3 acá. Trabajo de las fuerzas internas del sistema. De modo que la energía potencial, porque la energía potencial está relacionada con las fuerzas internas del sistema, es menos el trabajo. La variación de energía potencial es menos ese trabajo. Y por lo tanto, U final menos U inicial va a ser el opuesto de todo esto. Entonces es esta suma que tengo acá. Si consideramos que UI vale 0, ¿y cuál era UI? Inicialmente la configuración era aquella en la cual todas las partículas estaban separadas. En este caso, las tres partículas estaban separadas infinitamente. Entonces, la energía potencial de esta configuración de tres cargas vale esto que está acá. Y acá hacemos un artilugio matemático. Ponemos un medio, D entre corchetes, saco factor común Q1 y digo K por Q2 sobre R12. Q1 la saco afuera. K por Q2 sobre R12. ¿Dónde más está Q1? Acá. Saco afuera y lo multiplico a Q1 por K por Q3 sobre R13. Entonces digo Q1 multiplicado por algo. Pero fíjense que cuando quiera sacar factor común Q2, Q2 también multiplica Q1, que es este término que ya tengo acá. Por eso aparece el 1 medio. Entonces tengo un medio de K por Q1 por Q2 sobre R12 y tengo un medio de K por Q1 por Q2 sobre R12. Para que en total me quede K por Q1 por Q2 sobre R12. ¿Qué gano con este artificio? Que tengo un medio de Q1 por algo, más Q2 por algo, más Q3 por algo. Y esos algos no son cualquier cosa. Esto que está acá es precisamente el potencial que las cargas Q2 y Q3 generan en la posición 1. Es lo que llamo V1. Este es el potencial en la posición 1. ¿Quién generó ese potencial? La carga Q2 y la carga Q3. Por otro lado, esto que está acá es el potencial
debido a 1 y a 3, debido a las cargas Q1 y Q3, en la posición 2. Por eso yo llamo B2. Y lo mismo para B3. De modo tal que entonces yo tengo, fíjense, para 3 cargas, la energía potencial del sistema va a ser un medio de la suma de ¿quién? De cada carga individual por el potencial en donde está esa carga. Este B1 es el potencial en la posición de la carga Q1. Entonces, cuando tenga n cargas, no 3, sino n cargas, puedo hacer por inducción, hacer esto por una cuarta carga y ver que lo que me va a quedar es un medio de Q1 por B1 más Q2 por B2 más Q3 por B3 más 4 por B4, etcétera. Para n cargas, lo que voy a tener es un medio de la sumatoria sobre todas las cargas del sistema de cada carga multiplicado por el potencial debido a las otras cargas en donde está esta carga. ¿Cuánto vale el potencial en la posición I? Y el potencial en la posición I va a estar dado por esta expresión. Va a ser la sumatoria de todas las cargas del sistema menos la carga I de K por QJ sobre RIJ. Es decir, voy a sumar el potencial que cada carga J, QJ, genera en la posición I, donde R y J es la distancia entre donde está la carga J y donde está el punto I de interés, que es donde va a estar la carga Q sub I. Este resultado es válido para cualquier sistema de n cargas puntuales. ¿Alguien quería hacer una consulta? Me pareció escuchar que levantaron la mano. En el chat, creo, profe. Exacto. Lautaro Rodríguez pregunta si puedo explicar cómo funciona la parte del un medio. Supongo que si se aplica la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación y se suma, se llega a la fórmula inicial. De hecho es así. Si vos te fijas acá, aplicamos propiedad distributiva. Entonces tenemos Q1 multiplicado por esto, Q1 multiplicado por esto, sumamos. Lo mismo acá, esto por esto, más esto por esto, esto por esto, más esto por esto. Y a todo lo multiplicamos por un medio. Entonces nos va a quedar un medio por esto, más un medio por esto, más un medio por esto. Y sumamos todo eso, nos va a quedar exactamente esto. Es muy simple de hacerlo y de verlo. Pero ahora, Profe, sí, inducción y superposición serían similares. no. Está bien la pregunta. El principio de inducción es un principio de matemática. El principio de superposición es un principio físico. El principio de inducción lo que quiero decir es, empleen esto de decir, bueno, si pongo dos partículas, ¿qué sucede? Si pongo 3 partículas, ¿qué sucede? Si pongo 4 partículas, ¿qué sucede? Si pongo 5 partículas, ¿qué sucede? Y entonces, si encuentro que para una sucesión, en matemática uno es mucho más estricto para esto, pero se cumple para distintos valores, por ejemplo, en este caso de n, entonces, si se cumplen determinadas condiciones, se va a cumplir para cualquier número de partículas en este caso. Ese sería el principio de inducción. Para 2 voy a tener para dos partículas voy a tener un medio de Q1 por B1 más Q2 por B2, digamos, ¿no? Un medio de, entre paréntesis, Q1 por B1 más Q2 por B2. Para 3 partículas tengo esto. Para 4 partículas tengo que sumarle acá dentro del corchete Q3 por B4. Cuando resuelvo el problema para 5 partículas, voy a tener Q1 por B1 más Q2 por B2 más Q3 por B3 más Q4 por B4 más Q5 por B5, etcétera. Pueden ir hasta el número que quieran y van a ver que siempre se cumple la misma. Hay una función recurrente, hay un patrón que se repite. Entonces yo puedo decir que para un número n de partículas se va a cumplir esto. Es un medio por una suma. ¿Y la suma de qué? De Q sub I por B sub I. Veamos el problema número 4 de la guía. El problema número 4 es parecido al problema anterior, pero en este caso se nos complica un poco más en el sentido de que ya no queremos un número finito de cargas puntuales, sino que queremos una carga, tenemos una distribución volumétrica de carga. Denme por favor un minuto.
Perdón, ahí estoy con ustedes. Entonces tengo una distribución volumétrica de carga con densidad de carga uniforme ρ. Fijémonos lo que nos propone el problema. Nos dice un volumen esférico de radio R, tiene una densidad volumétrica de carga ρ uniforme. Nosotros trabajamos para encontrar el campo eléctrico debido a esta distribución, tanto utilizando la ley de Coulomb como utilizando la ley de Gauss dentro y fuera de la esfera. ¿Recuerdan? ¿Tienen presente de qué estamos hablando? Sí, no. Yo no estoy recordando, profe. Ok. Sí, está bien que estén escuchando muy bien, pero digo, también pregunto. Entonces, si acuerdan o no, si recuerdan el problema en el cual planteábamos una esfera cargada de radio R con distribución uniforme de carga ρ. ¿Bien? ¿Se acuerdan que encontramos el campo eléctrico de ese problema? Ok. Encontramos a ese campo eléctrico utilizando la ley de Coulomb en la guía 1 y en la guía 2 utilizando la ley de Gauss. Y como yo les dije, acá vamos a ir un paso más allá, donde necesitamos lo que vimos antes para poder ir para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos, en el problema 3 hubiésemos tenido, en vez de una distribución discreta, una distribución continua de cargas, llamamos distribución discreta de cargas a cuando tenemos cargas individuales distribuidas por el espacio, cargas puntuales, discretas. En cambio, una distribución de carga continua es, por ejemplo, esta que tenemos en este problema, donde tenemos una esfera, donde tenemos una distribución uniforme de carga. En vez del sistema discreto, hubiéramos tenido, si hubiésemos tenido una distribución continua, en vez de la suma en el problema anterior, tendríamos una integral. Vamos arriba y fíjense, esta expresión que está acá corresponde a cargas puntuales. Pero si en vez de cargas puntuales acá hubiésemos tenido un diferencial de Q y sumamos sobre montones de diferenciales de Q uno pegado al otro, ¿qué tenemos? Acá un medio por la integral del diferencial de Q por V. V en la posición del diferencial de Q, porque este es el potencial en la posición de cada carga. Eso es lo que yo escribí acá. Fíjense que, y acá les pido que me presten mucha atención, esta es la energía potencial del sistema, que la voy a calcular como un medio de la integral de ¿quién? Del potencial en cada posición de diferencial de Q. Fíjense, V de R, ¿qué es R? R es la posición del diferencial de Q. Para todos los diferenciales de Q. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale el potencial en cada punto donde hay una carga diferencial de Q. ¿Cómo encuentro el potencial en cada punto, por ejemplo, de la esfera? Lo encuentro, uno de los modos, vinculado a la ley de Coulomb, si quieren, es hacer esta integral, que viene de aplicar, de calcular el trabajo, debido a todas las fuerzas sobre el sistema, que actúan sobre el diferencial de Q, luego la energía potencial y luego el potencial. En resumidas cuentas, para la parte práctica, aplicar esta integral, donde R es la posición donde quiero medir el potencial. R' es la posición del diferencial de Q'. Es decir, Q' me está generando el potencial. Estas son todas las cargas que van a generar el potencial. Todas estas cargas diferenciales de Q' están en R'. Pero yo mido el potencial en R. Entonces, en el caso, esto es general. En el caso de una esfera de radio R mayúscula con densidad uniforme de carga ρ,
constante, entonces ρ, vamos a considerar dónde queremos medir potencial y vamos a ponerlo en algún punto del espacio. Como tenemos una esfera uniforme, una distribución uniforme de carga, la manera más sencilla de trabajar con esto va a ser poner en Z por K versor. Entonces, lo que voy a tener es el diferencial de Q' para encontrar el potencial. Tengo K por el diferencial de Q', K por el diferencial de Q', y el diferencial de Q' es ρ por diferencial de B'. ρ por diferencial de B'. Todo esto que está acá, ustedes saben que es diferencial de B'. Todas las variables son primadas. Y en el denominador que tengo, R menos R', la distancia entre las posiciones de dos vectores, el vector posición R y el vector posición R'. Para esto apliqué el teorema del coseno. Resuelvo esa integral primero para phi, después para tita, o sea, para phi', después para tita', después para R'. Ahí les voy poniendo las soluciones. Ustedes hacen después las integrales. Y me encuentro con todo este resultado bastante tedioso, bastante largo, bastante complejo. Entonces, hay un método alternativo para encontrar esta solución. ¿Cuál es? Encontrar el potencial a partir del campo eléctrico. Pero para eso tengo que conocer el campo eléctrico antes. Entonces, voy a volver sobre esto, pero quiero que ustedes vean que tenemos dos maneras de calcular el potencial. ¿Por qué? Hacemos una pausa y no perdamos de vista qué queremos encontrar. Queremos encontrar la energía potencial de todo el sistema. Para encontrar la energía potencial del sistema necesitamos encontrar el potencial en todos los puntos donde hay carga. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Primero encontrar el potencial para después poder hacer esta integral. Primero queremos encontrar este B. La manera de encontrar B, ¿cuál es? Bueno, hay dos opciones. Camino 1, conociendo dónde están todas las cargas y sus distancias a las posiciones R, conocemos el potencial en todo punto del espacio. Opción 1, conocer dónde están, cómo son las distribuciones de carga en todo el espacio. Opción 2, conocer cuánto vale el campo eléctrico en todo el espacio. Y hay casos, como aquellos en los cuales se puede aplicar la ley de Gauss, donde encontrar el campo eléctrico es bastante sencillo, entonces nos conviene utilizar esta segunda expresión y no la primera. Por ejemplo, este caso que estamos trabajando, que es el de la esfera con distribución uniforme de carga. Fíjense que para encontrar el potencial en cualquier punto del espacio, a nosotros nos va a interesar solo el potencial donde hay carga. Pero busquemos primero el potencial en cualquier punto del espacio debido a esta distribución. ¿Cuánto vale el potencial? Tenemos que resolver esta integral, que planteamos en el problema anterior también. Para este problema, es decir, una esfera de radio R mayúscula cargada uniformemente, el campo eléctrico, fíjense el problema 7 de la guía 2, habíamos visto que tenía esta expresión. Dentro de la esfera tiene este valor el campo eléctrico, fuera de la esfera tiene este valor el campo eléctrico. Esto lo hicimos la clase pasada. Entonces, este es el campo eléctrico que nos interesa a nosotros acá. Pero fíjense que yo voy a tener el campo eléctrico ¿entre qué posiciones? Bueno, depende de dónde está R. Porque yo voy a ir desde el infinito hasta R. Y mi campo eléctrico tiene dos valores en dos regiones distintas. Para R mayor al radio de la esfera tiene una determinada expresión, y para R menor al radio de la esfera tiene otra expresión. Lautaro Basualdo, esperamos un poquito que termino esta parte y después te doy la palabra. Como para R mayores al radio de la esfera, es decir, por fuera de la esfera, el campo eléctrico tiene esta expresión, esto que está acá. Este es el campo eléctrico fuera de la esfera. Entonces el potencial para cualquier punto fuera de la esfera, integro entre infinito y R con este signo menos, que no se tienen que olvidar, esta expresión, que es la expresión del campo eléctrico, por el diferencial de L. Pero como el campo está solo en R, entonces acá solo me va a quedar esta parte del diferencial de L. Entonces tengo que hacer esta integral que me da este resultado. Tengo la integral de 1 sobre R cuadrado en R.
me queda 1 sobre R con un signo menos, pero que se va con este signo de acá. Integro entre menos infinito y R, me queda este valor. ¿Qué es esto? Es el potencial por fuera de la esfera. Fuera de la esfera, el potencial tiene este valor. Cuando R es mayor que el radio de la esfera, el potencial en cualquier punto R, este es el vector posición R, acuérdense que esto es R multiplicado por R reversor, en cualquier punto R, o X por Y más Y por J más Z por K, ese es el vector posición. Fíjense que el potencial solo depende de la distancia del origen al punto de interés. Este es el potencial fuera de la esfera. Pero ¿qué pasa dentro de la esfera? Bueno, yo tengo que hacer la misma integral. Ojo con esto, que suele ser también motivo de confusión en los exámenes. Hacen menos la integral entre infinito y la posición, el punto a donde quieren llegar, el punto donde quieren conocer el potencial de esta integral de línea, hacen la integral completa, pero el campo eléctrico tiene un valor fuera de la esfera y otro valor dentro de la esfera. Y si yo quiero conocer el potencial dentro de la esfera, entonces me voy a ir desde el infinito hasta R con un valor del campo, que es ρ por R cubo sobre 3 epsilon 0. Y después, si no me equivoco, acá hay un error. Sí, acá falta un 1 sobre R. Faltó R en el denominador. Y luego tengo que integrar... espérenme, si no me equivoco, no. Es sobre R cuadrado. Acá es 1 sobre R cuadrado. Después lo corrijo y lo subo al sitio corregido. Es diferencial de R sobre R minúscula al cuadrado acá abajo. Y por otro lado tengo que integrar entre R, es decir, el radio de la esfera, y la posición a donde quiero llegar, tengo que integrar la otra expresión del campo, que es el campo por dentro de la esfera. El campo dentro de la esfera tiene este valor, ρ sobre 3 epsilon 0 por R, y lo integro en diferencial de R. Entonces tengo que hacer las dos integrales, la primera tiene este resultado, y la segunda tiene este resultado. Fíjense que acá integré entre infinito y R mayúscula, y acá entre R mayúscula y R minúscula, que es la coordenada del punto de mi interés. Opero y me queda este resultado. Entonces este es el potencial por dentro de la esfera. Entonces, el potencial afuera de la esfera tiene este valor, el potencial adentro de la esfera tiene este valor. Ahora, tengo una buena parte del problema resuelto. Encontré cuánto vale el potencial generado por la esfera cargada uniformemente adentro y afuera de la esfera, que es lo que yo necesitaba acá para poder conocer la energía potencial del sistema. Pero fíjense que yo necesito el potencial en cada lugar donde hay carga. ¿Dónde hay carga? Afuera y adentro, solo afuera, solo adentro de la esfera de radio R. ¿Dónde hay carga? En la superficie de la esfera, dice Jaime. ¿En la superficie de la esfera hay carga? La respuesta es sí. ¿Hay carga adentro? ¿Hay carga afuera de la esfera de radio R mayúscula? Adentro también. Adentro también. Entonces hay carga desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Entonces solo me va a interesar el potencial hasta R mayúscula. El potencial afuera no me va a importar para esta expresión, porque yo quiero multiplicar cada carga por el potencial en esa posición donde está la carga. Y como no hay carga afuera, ¿se entiende esto? Entonces lo que voy a hacer acá es emplear la expresión del potencial adentro de la esfera, que es este. Ese es el potencial dentro de la esfera. Para cualquier punto dentro de la esfera este es el potencial, depende de R. Y la carga va a ser
ρ por diferencial de B. Y el diferencial de B es esto que está acá. Entonces ahora me queda hacer esta integral. En este caso, ρ es constante, sale fuera de todas las integrales. Y voy haciendo las integrales en θ y en φ, que es fácil porque no hay ninguna dependencia en el integrando. Entonces tengo solo seno de θ, diferencial de θ, diferencial de φ, que es lo mismo que el diferencial de ángulo sólido, y la integral diferencial del ángulo sólido en todo el espacio o en todo el dominio es 4π. Y después hago la integral en R de todo esto multiplicado por R cuadrado. Me queda todo esto que está acá cuando integro entre 0 y R, que es todo el dominio en el que hay carga. Finalmente, opero, y me queda que, fíjense que acá me quedaban expresiones en función de ρ. Pero yo sé que ρ es igual a Q sobre B en este caso, porque ρ es constante. Y eso es lo que hago acá. ρ cuadrado va a ser Q cuadrado sobre B cuadrado. Q cuadrado sobre B cuadrado. ¿Y cuánto vale el volumen de una esfera? 4/3 de pi por R al cubo. Entonces queda 4/3 al cuadrado por pi al cuadrado por R cubo al cuadrado, que es R a la sexta. Por lo tanto, la energía potencial de una esfera cargada uniformemente de radio R con carga total Q va a ser esto que está acá. Esta es la energía potencial de la esfera. ¿Y a qué es igual? Al trabajo que yo debo realizar para reunir a toda esa carga en ese lugar. Es decir, para poner una carga en el centro, después una al lado, otra, juntarlas hasta generar una esfera de radio R mayúscula con carga uniforme Q. El trabajo que yo debo realizar va a ser proporcional a la carga e inversamente proporcional al radio de la esfera. Ahora sí, Lautaro Basualdo, que me habías hecho una pregunta. Y después Lautaro Moragues, que levantó la mano. No, ya me había contestado, profe. Gracias. Ah, ok. Lautaro Moragues. ¿Qué acabo de preguntar? Ah, sí. Eh, que la carga, esa expresión que tenemos es para llevar las cargas de una posición infinita hasta la esfera. Bien, te referís a esta, ¿no? A la energía potencial. Sí. Esta es la diferencia de energía potencial entre dos configuraciones. Una configuración en la cual todas las partículas están separadas infinitamente, que es la que yo llamo configuración inicial, y otra configuración en la cual todas esas partículas que estaban en infinitas se juntaron y forman una esfera de radio R mayúscula y carga Q uniformemente distribuida. Pero como yo digo que la energía potencial cuando están todas separadas vale 0, entonces la energía potencial cuando están todas reunidas vale esto que está acá. Entonces esa es la energía que va a ser igual al trabajo que yo debo realizar. Yo, agente externo, ojo, es el trabajo que yo debo realizar. La energía potencial así tal cual va a ser el trabajo que el agente externo debe realizar para reunir la carga, trayéndola desde el infinito. Pero para hacer el cálculo de la energía potencial, yo parto de un trabajo debido a una fuerza conservativa, que es la fuerza o son las fuerzas internas del sistema. Claro, me parece un poco raro que entre más grande sea si entre más radio tenga la esfera, menos trabajo tengo que realizar. Ajá. Porque tengo entendido que la esfera va a tener mayor cantidad de carga, por así decirlo, si va a tener. Va a tener mayor cantidad de No sé si carga. me explico. Sí. Pero es Ahora, como que el trabajo hacedor se compensa. acá hay una cosa interesante. Está muy bien lo que vos planteás. Y hay como una especie de trampa. Porque vos podrías decir, bueno, uno puede pensar, mira, Lautaro, o en esta expresión o en esta expresión. ¿Qué tienen de distintas estas expresiones? Acá tengo Q y acá tengo R. Si yo digo
que voy aumentando el volumen de la esfera sin aumentar la carga, es decir, manteniendo Q constante, que es lo que vos más o menos estás planteando, aumento R, el radio de la esfera, manteniendo Q constante, lo que estoy haciendo en realidad es disminuyendo, para cada esfera más grande hay una disminución de la densidad de carga. Para que eso suceda, porque la misma carga se tiene que distribuir en un radio cada vez mayor, en una esfera cada vez más grande. Es la misma carga distribuida en un radio cada vez más grande. En cambio, si me vengo a esta expresión que es exactamente la misma, pero que está puesta en función de ρ, es decir, ¿qué pasa si yo tengo ahora ρ constante? Es decir, voy aumentando el tamaño de mi esfera, pero manteniendo siempre la densidad de carga constante. Por supuesto, la carga va a ir aumentando también, pero la densidad de carga se mantiene constante. Fíjate que entonces la energía potencial va a aumentar con la quinta potencia del radio. A medida que aumenta el radio de la esfera, aumenta en una potencia de 5, R a la 5, la energía que yo debo invertir para generar esa nueva esfera, digamos, ¿no? Que es probablemente de ahí donde viene tu confusión y que es muy bueno el aporte que hiciste. Es importante distinguir, ¿no? En un caso, acá Q y R son variables, y si dejo Q constante, que implicaría que Q sea constante, significa que a medida que yo aumento el radio de la esfera, para que la carga sea la misma, se tiene que distribuir con una densidad de carga cada vez menor. Entonces está bueno saber todas las expresiones con todas las variables para... Mirá, más que las expresiones, es importante tener claro qué representan y qué implicaría agrandar R, por ejemplo. Si yo agrandase R dejando Q constante, ¿qué implica eso? Implica esto que te digo. Entonces, bueno, Disminuye la quizás esta otra densidad, sí. expresión me ayuda, pero hay que tener presente que Q depende de R. Y si no quiero que Q dependa, digamos, ¿cómo hago para que Q no dependa de R? Bueno, quiero que Q sea constante, significa que aunque aumente el radio de mi esfera, la carga total siempre va a ser la misma, significa que cada vez voy a tener una menor densidad de carga para cada esfera de mayor radio. Todo ese tipo de preguntas son muy importantes porque justamente ayudan, como decís vos, Lautaro, uno mira esa expresión y con la primera conclusión que vos sacaste, uno podría decir, bueno, la expresión está mal. Y eso es importante, que uno se haga este tipo de preguntas, porque uno debería, justamente sabiendo que esto representa el trabajo que uno debe realizar, uno entiende, intuye que a mayor radio, mayor trabajo debo realizar. Entonces justamente es donde necesito hacer este análisis que vos estás planteando. Si traigo siempre cargas iguales, todas las carguitas que voy trayendo son todas iguales, lo que estoy diciendo es que la densidad siempre es constante, porque lo que estoy trayendo son siempre cargas diferenciales de Q igual a ρ por diferencial de B, de volumen. Pero esas diferenciales de carga son todas iguales, todas iguales, todas iguales, o sea que el ρ es siempre el mismo. Por lo tanto, en ese caso, el trabajo que yo debo realizar, que es igual a la energía potencial, repito, la energía potencial que es igual al trabajo que yo, agente externo, debo realizar para reunir toda esa carga en esa configuración, va a aumentar a medida que aumente el radio de la esfera. Y no aumenta con R, o con R cuadrado, o con R cubo, sino con R a la quinta. Muy bien. Cortamos por acá la grabación.